no viene paz, viene juicio. Serán llevados a Babilonia, serán llevados por los caldeos. Nadie lo va a detener. Él le dijo, y todo el mundo quería escuchar esa palabra en esos momentos. Viene paz. Déjame decir, hay muchos que están esperando que viene paz, pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La Biblia dice que los tiempos van de mal en peor, y que los hombres están engañando y siendo engañados. La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, crueles, intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y él dice, a esto se evita. Eso es lo que viene. No está esperando otra cosa. Viene la gran apostasía mayor jamás viste la historia. Usted está esperando un gran avivamiento, pero hay una apostasía que está por encima de todo. Eso es lo que viene. Los médicos nulos te van a decir que todo estará bien, que no habrá problemas, que viene paz, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dios le continúe bendiciendo en este hermoso día. Damos las gracias a Dios por estar aquí y de poder ministrar su palabra. Es un privilegio predicar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús. Sin más que decir, vayan al libro de Job en el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 4. Libro de Job, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 4. Pueden quedarse sentados si así lo desean. Leo en el nombre poderoso de Jesús. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, príncipe de paz, príncipe de los pastores. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el loor, la alabanza, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, guíame en esta mañana. Abre el entendimiento, que tu palabra corra y sea glorificada de manera poderosa en este día, oh Dios, en las vidas y en los corazones de toda persona que pueda escuchar en este día. De los que están aquí, de los que están en las redes sociales, Señor Dios, que sus corazones sean abiertos y puedan recibir tu palabra, oh Dios. Y que tu palabra, Señor, haga el efecto por la cual tú la has de enviar en este día. En el nombre de Jesús. Yo quiero ministrar en esta mañana sobre el tema médicos nulos. Médicos nulos. El significado de nulo es falto de valor y fuerza para tener efecto, por ser contrario a las leyes o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo. Cuando nosotros nos acercamos a ver el panorama de Job, cuando comenzamos a leer la trayectoria de la vida de este hombre, nosotros vemos en el primer capítulo y en el segundo capítulo de cómo Dios llama a Job varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el capítulo 1, versículo 8, Dios dice esto de Job. En el capítulo 2 y el versículo 3, Dios vuelve y repite la misma palabra, pero le agrega otra palabra:
varón perfecto, apartado del mal, recto, justo, y dice, y aún mantiene su integridad hacia mí. O sea, Dios llamó a Job un hombre íntegro, es completo, que no falta nada. Cuando nosotros escuchamos y vemos en los discursos más hacia adelante de los amigos de Job, cómo ellos comenzaron a pensar en su mente y a fraguar muchos pensamientos acerca de Job y su condición, de cómo él estaba viviendo. Ellos pensaban en su corazón que el problema que Job tenía era porque había pecado contra Dios. Era que él había fallado. Él había dejado de ser íntegro, justo y recto y perfecto delante de Dios. Eso era lo que había en la mente de los amigos de Job. Al ver su condición, un hombre que lo había perdido todo, había perdido su riqueza y había perdido en cierta forma su familia. Dos cosas tremendas acontecieron en la vida de este hombre: su familia y su riqueza. Él perdió todo lo que tenía. Por esa, no desgracia, sino adversidad que estaba en el propósito y en la voluntad perfecta de Dios, Job no sabía ni se llegó a enterar por qué causa le estaban aconteciendo estas cosas a él. Dios no se lo dijo tampoco en ninguno de los 42 versículos que aparecen. Dios no le dijo por qué. Simplemente había detrás de todo esto un propósito de Dios para Job, para que Job pudiera conocer más a Dios. Es por eso que en el capítulo 42, en esos versículos, él dice: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job comparó a sus tres amigos con médicos que no sabían lo que hacían. Eran como oftalmólogos que pretendían llevar a cabo una cirugía a corazón abierto. Si usted entiende lo que es un oftalmólogo, es alguien que se encarga de solamente de la visión, de los ojos, de trabajar esta parte aquí. Si usted pone un bisturí en la mano de un oftalmólogo para abrir el corazón, para hacer una cirugía a corazón abierto, ese hombre es un muerto desde el que él agarró el bisturí, porque ese no es su trabajo, no es lo que él sabe hacer, no es su carrera, no es su profesión, no es su conocimiento, no es su ciencia que él va a elaborar. Si usted me da a mí para que yo lo opere a usted, yo voy a utilizar un serrucho, un machete, un colín, porque esa no es mi profesión. Usted entiende hacia dónde yo quiero llevarlo a usted. Usted puede ver el panorama. Ellos comenzaron a hablar cosas en contra de Job, sin saber que detrás de estas cosas que estaban aconteciendo había un propósito mayor en la vida de Job. Y ellos comenzaron a decirle: tú has pecado delante de Dios, tú estás mal delante de Dios, reconoce que tú fallaste, tú debes de reconocer que Dios es todopoderoso. Y es verdad lo que ellos estaban diciendo: Dios es todopoderoso, Dios es grandioso, Dios es toda ciencia, Dios es todo poder. Eso es verdad. Lo que ellos estaban haciendo era una operación a corazón abierto, sin saber lo que ellos estaban haciendo con Job. Ellos no tenían ni la más mínima idea de qué estaba sucediendo detrás del telón. Y ellos comenzaron a sacar conclusiones de su amigo y hermano Job, sin saber lo que estaba pasando. Ellos querían hacer una cirugía y ellos querían hacer que Job entendiera de que lo que él estaba haciendo y lo que le estaba aconteciendo era por causa del pecado en su vida. Mas sin embargo, ya Dios había declarado en su palabra que Job era un varón recto, perfecto, justo e íntegro delante de él. Mas sin embargo, sus amigos comenzaron a hablar todo lo contrario de lo que Dios había dicho.
Estoy diciendo en esta mañana que tenga cuidado con lo que usted vaya a decir de su hermano. Estoy diciendo en esta mañana que no vaya a fraguar mentiras como la fraguaron aquellos hombres acerca de Job, su amigo y hermano. Estoy diciendo que tenga mucha cuenta de lo que usted va a decir, sin saber usted lo que Dios está haciendo detrás del telón, trabajando con ese hombre o con esa mujer, o hacia dónde Dios quiere llevar a ese hombre o a esa mujer. Y usted ha comenzado a decir cosas como si usted fuera un cirujano, aplicar usted una cirugía a corazón abierto sin usted nunca haber estudiado esta carrera. Muchas de sus ideas acerca de Dios eran ciertas, pero no eran relevantes en la situación de Job. Las ideas que ellos tenían eran ciertas. Ellos mencionaban a Dios. Dios era lo más todopoderoso, lo más grande que existe, pero no eran relevantes en la situación de Job. Usted sabe que hay gente que viene a dar consejos sin nadie pedirle consejo. Y vienen y no te dan un consejo, ellos te dan una charla, pero ellos no saben nada de lo que está pasando, ni por lo que usted está pasando. Ellos ni siquiera tienen idea de eso. Job lo comparó a sus amigos con médicos nulos. Y yo dije de lo que es nulo, falto de valor y fuerza para tener efecto, por ser contrario a las leyes o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo. Estas ideas eran cerca. Tenían razón al decir que Dios es justo, porque Dios es justo. Y estaban en lo cierto al expresar que Dios castiga el pecado, y Dios castiga el pecado. Pero estaban equivocados al suponer que el sufrimiento de Job era un castigo por su pecado. Es ahí donde ellos comenzaron a hacer una cirugía a corazón abierto con la vida de Job, sin saber que lo que iban a hacer era un daño mayor todavía de lo que Job estaba aconteciendo en su vida. Sin saber lo que ellos estaban practicando, lo que estaba sucediendo con Job, ellos comenzaron una cirugía en su vida. Ellos pensaban que eran médicos excelentes en esa área, pero estaban equivocados acerca del sufrimiento de Job. Tomaron una enseñanza verdadera y la aplicaron incorrectamente. ¿Cuál era la enseñanza? De que Dios es justo y castiga el pecado. Dios es soberano. Pero la aplicaron incorrectamente a la vida de Job, porque no era el caso con Job. Ellos pasaron por alto las enormes diferencias de las circunstancias humanas en la vida de Job. Yo quiero presentar en esta mañana que hay muchos médicos nulos en la iglesia de Cristo Jesús. Muchos médicos nulos. Ellos piensan que ellos son grandes maestros y piensan que ellos son grandes profetas y que solamente Dios habla por su boca. Pero yo quiero trasladarte al libro de Jeremías en el capítulo 23. Y yo quiero leer los primeros versículos del libro de Jeremías, porque cuando él hace la introducción aquí, y Dios había hablado con Jeremías, él hace una gran introducción diciendo de que Judá iba a ser llevado cautivo. No había forma, no había retrocedimiento hacia atrás, no había manera. Ellos iban a ser llevados cautivos por el rey de Babilonia. Ya Dios lo había hablado por el profeta Jeremías. Mas sin embargo, habían como 400 profetas que decían todo lo contrario. Si usted hubiese estado en ese lugar, posiblemente nosotros hubiésemos apoyado a los 400 profetas, porque teníamos 400 gente diciendo lo mismo y solamente había uno hablando lo contrario de lo que los 400 profetas estaban diciendo. Por ende, usted iba a decir: mayoría gana. Pero en la boca de la mayoría no estaba la palabra de Dios. En la boca de la mayoría no estaba la voluntad perfecta de Dios. No era el propósito ni el plan de Dios. Mas sin embargo, el hombre que decía que iban a ser llevados cautivos a Babilonia era quien tenía la voluntad perfecta en su boca, porque la palabra de Dios venía a Jeremías, no iba a los profetas. Ay de los pastores, dice el primer versículo, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. ¿Por qué Dios dice estas palabras? Porque hoy en día cualquier persona en cualquier lugar
ha experimentado muchas cosas en su vida y como nada le ha funcionado, ellos dicen, una iglesia, si yo abro un campo blanco, eso me va a funcionar. Hay tres tipos de pastores. Número uno, los que se llaman a sí mismos. Número dos, los que son enganchados por los hombres. Y número tres, los que son llamados por Dios. Mas sin embargo, estos pastores que presenta la nación de Israel eran pastores que habían sido llamados por el hombre y se habían enganchado a sí mismos. Hoy en día hay muchos pastores nulos en las iglesias que lo único que están es para recoger ofrenda y diezmo de las iglesias, que lo único que están es para exprimir y cortar la lana de las ovejas y destruir a las ovejas, pero nunca ellos vendan la que está enferma, ellos nunca vendan la perniquebrada, ellos nunca buscan la descarriada, ellos nunca traen sanidad a las ovejas. Mas sin embargo ellos siguen viviendo de las ovejas, siguen viviendo de la leche y de la lana de las ovejas y de los recursos que tienen las ovejas. Por ende Dios los llama a estos tipos de pastores que no atienden las ovejas. Vosotros dispersaste mis ovejas, Dios le llama. Son dispersadores de las ovejas, Dios le dice a ellos. Y las espantasteis, dice Dios, y no las habéis cuidado. Ellos son médicos nulos en cuanto a esto. Hay cualquier persona ya se ha levantado y ha puesto un campo blanco y ha levantado, pero no porque ha sido llamado por Dios, sino porque él ve que hay gente que son tontas todavía e ignorantes de las sagradas escrituras y sacan provecho de ello. Levantan una iglesia y comienzan a recoger dinero. Y en poco tiempo, en pocos años, ya ustedes lo que ellos tienen de todos. Pero la iglesia, las ovejas, siguen en la misma condición. Siguen viviendo la misma vida con la cual ellos entraron a ese lugar. No cambia nada en lo absoluto. Solamente cambia de aquel médico nulo que se ha levantado para sacar provecho de las ovejas. Ellos son médicos nulos. Hoy en día hay muchos médicos nulos como ellos en muchas iglesias a nivel nacional e internacional que solamente están ahí para sacar beneficios. Jeremías sigue hablando en el versículo 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, dice él. Pero en el versículo 11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Escuche la declaración que Dios da acerca de estos hombres. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos, dice él. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Usted ha escuchado tantos profetas que hablan por todas partes. Ellos hablan de su profecía, de su boca, pero ellos nunca hablan de la profecía de la palabra de Dios. Ellos son médicos nulos. Ellos no pueden enseñar correctamente. Ellos no pueden hablar de las sagradas escrituras. Ellos simplemente hablan de sus pensamientos y de pensamientos que le vienen a su mente. Y ellos creen que todos los pensamientos que vienen a su mente vienen del corazón de Dios y que es la voluntad perfecta de Dios. Y hoy se levantan muchos profetas a hablar muchas cosas. Dios dice, por tanto, su camino será como resbaladero. Usted ha ido a algún río donde usted ha caminado que todas las piedras están rebalosas, ¿verdad? Que eso es difícil de caminar. Yo casi me rompo un dedo. Hace prácticamente un año casi me rompí ese dedo caminando en un río. Todas las piedras estaban rebalosas, todas. Y Dios dice, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Peor aún las cosas. Resbaladero en oscuridad, sin saber hacia dónde van y sin saber dónde están caminando y poniendo sus pies. Eso será un estrellón seguro. Eso será una caída segura, súbita, fatal, letal, mortal su caída. Y no simplemente eso. Cuando ellos caen, muchísima gente cae porque cayó el supuesto profeta. Usted ha escuchado profetas decir que hubo uno que es, pero él dice que él es profeta. Y él dice que él vio al Espíritu Santo en forma de perro entrar a una iglesia y hablar con un pastor. Es una herejía. Es una blasfemia directa contra Dios. Mas sin embargo usted ve a la gente ignorante aplaudiendo lo que este hombre está diciendo. Usted sabe lo que es comparar al Espíritu Santo de Dios con un perro. Pero la gente ignorante, ¿por qué fulano de tal que lo está diciendo? Ellos aplauden lo que él está diciendo sin antes consultar las sagradas escrituras. La Biblia dice que hay que predicar la palabra de Dios línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y el que no hable conforme a la palabra de Dios,
va a tener problemas. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. Hay gente que se paran en las plataformas y dicen: así dice el Señor, y Dios no ha hablado ni siquiera una palabra. Dios ni siquiera le ha comunicado nada de su voluntad a ese tipo de personas. Ellos son unos médicos duros, han hecho errar al pueblo de Dios con estas palabras. Así dijo Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras, en el versículo 16 de Jeremías 23. La palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Ahora ellos han puesto su palabra por encima de la palabra de Dios. Han puesto su sueño por encima de la palabra de Dios. Y han puesto supuestas visiones que han tenido, pero no es la visión de Dios, y la han puesto por encima de la palabra de Dios. Hoy en día nadie quiere juzgar todas las cosas que están pasando en la iglesia. La Biblia dice: examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno que usted va a retener? Lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Si no se ajusta a las sagradas escrituras de lo que Dios dice, entonces Dios no ha hablado. No importa quién lo diga, si no está aquí, Dios no habló. ¿Cuántos médicos nulos? Y vienen y dicen: y así dice el Señor. Y lo que les gusta a la gente, párate, levántate, dicen: tú serás un empresario. Dios te va a llevar a naciones a predicar y nunca salen del patio de su casa. Tú serás prosperado como nadie. Tú serás una luz para todo el mundo. La Biblia dice que aquí no hay nadie llanero solitario. La Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. A la iglesia le dijo Cristo, no a una sola gente. Y ellos comienzan a decir todo lo que le venga a su mente, porque todo lo que viene a su mente, según ellos, es de Dios. Están errados, están equivocados. Ellos son médicos nulos enseñando en cuanto a profecía la palabra de Dios. Pedro dice que la palabra profética más segura es esta que está aquí, no la que venga a la mente o en un sueño. Hay gente que solamente viven de sueño en sueño. Ay, que yo me soñé, que yo soñé, que yo soñé. El mismo Jeremías habla diciendo: si alguno tiene un sueño, cuente el sueño. Y si alguno tiene mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Porque aquí la paja es el sueño y el trigo lo que alimenta es la palabra de Dios. Cuenta tu sueño, le decía en ese entonces. Di a ver lo que va a acontecer, y yo voy a hablar la palabra de Dios para ver quién tiene más efectividad. Si tú cuentas tu sueño y yo hablo la palabra de Dios, a ver dónde hay mayor efectividad. A ver si se cumple tu sueño o a ver si se cumple mi palabra. Ellos son médicos nulos porque no tienen la palabra de Dios. Ellos son médicos nulos haciendo una cirugía de corazón abierto sin saber lo que están haciendo. Es lo que Dios dice en su palabra. Ellos alimentaban el pueblo con vanas esperanzas. Y después la gente anda diciendo: Dios no cumplió su palabra que Él dijo. ¿Y fue Dios que te habló? ¿O fue el hombre que te habló? ¿O será que tú quisiste escuchar eso? Porque ¿quién no quiere escuchar cosas buenas? Todos queremos escuchar cosas buenas que agraden a nuestros oídos, que nos levanten el ego. Todos queremos escuchar cosas buenas. Pero es la palabra de Dios lo real, lo verdadero. Es la palabra de Dios lo que ocupa el centro de todas las cosas. Las demás cosas son paja, pero la palabra de Dios es el trigo aquí. Y no importa quién te lo diga. Ellos profetizan muchas cosas de su boca y dicen tantas cosas, y la gente cree muchas cosas. Ellos predicaban o hablaban de su visión, de su propio corazón, no del corazón de Dios. Y ellos dicen atrevidamente: a los que me irritan, dice Dios. Ellos le hablaban a las personas que estaban irritando a Dios, que vivían contrario a la voluntad de Dios, que tenían a Dios irritado. Estos profetas le estaban diciendo esta palabra: Jehová dijo, dijeron ellos. Pero ¿cómo es posible que una nación esté viviendo en pecado, contrario a la voluntad de Dios, irritando el corazón de Dios, y venga un profeta y le diga de esta manera: Jehová dijo, paz tendréis? Pero ¿cómo es posible que habrá paz cuando hay pecado, cuando hay maldad en esa nación o en una iglesia? ¿Cómo es posible que diga vendrá paz? No va a venir paz, dijo Jeremías. Ellos son médicos nulos enseñando la voluntad de Dios. Ellos no saben lo que están hablando. Ellos decían a la gente que tenían a Dios irritado: va a venir paz. No va a venir ninguna paz, dijo
dijo Jeremías. No viene paz, viene juicio. Serán llevados a Babilonia, serán llevados por los caldeos. Nadie lo va a detener. Él le dijo, y todo el mundo quería escuchar esa palabra. En esos momentos viene paz. Déjame decirte, hay muchos que están esperando que viene paz, pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La Biblia dice que los tiempos van de mal en peor y que los hombres están engañando y siendo engañados. La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, crueles, intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y él dice, a esto se evita. Eso es lo que viene. No esté esperando otra cosa. Viene la gran apostasía mayor jamás viste la historia. Usted está esperando un gran avivamiento, pero hay una apostasía que está por encima de todo. Eso es lo que viene. Los médicos nulos te van a decir que todo estará bien, que no habrá problema, que viene paz. Pero la Biblia dice todo lo contrario de lo que va a acontecer. La Biblia no puede mentir. Cuando usted lee el panorama de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, usted ve el panorama terrible, oscuro para el mundo, pero no para la iglesia. Los médicos nulos te dicen, este será el tiempo de mayor prosperidad tuya. Pero ¿cómo es posible que estos médicos estén haciendo una cirugía a corazón abierto sin saber lo que están haciendo? Paz tendré, le dijeron. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Oiga, que si una persona está obstinado contra Dios en hacer lo que él quiere hacer, él está diciendo, ellos le estaban diciendo, no vendrá mal sobre vosotros. Aunque tú andes en pecado, aunque tú andes distorsionado, aunque tú andes en maldad, no vendrá mal sobre ti. Eso es mentira. Eso es un médico nulo. Tú sabes que no va a venir paz. Tú sabes que va a venir una desgracia. Tú sabes que va a venir el castigo. Tú sabes lo que va a llegar, la oscuridad y la tiniebla. Pues no podéis caminar en tiniebla y pensáis que seréis bendecidos por Dios de esa forma. Nunca jamás en la vida Dios haga tal cosa. Dios no es injusto. Y ellos le dijeron, anda como tú quieras, en la voluntad de tu corazón, y que vendrá bien para ti. Eso es mentira. Ellos son fraguadores de mentira. Ellos son médicos nulos. Ellos se paran en plataformas, en muchas audiencias, y ellos dicen, así dice el Señor. Y la Biblia dice, Dios no ha hablado nada en lo absoluto. Y predicadores bien conocidos en la República Dominicana, ¿y tú sabes lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban llevando gente de ellos mismos a la arena del Cibao. Y le decían a esa gente, ustedes se van a hacer que están endemoniados, y yo voy a ir y voy a echar fuera a los demonios de ustedes, hermano. Oiga, qué fraguador de mentira. Oiga, qué terrible la situación. De esa forma, hermano, ellos son médicos nulos para traer paz al pueblo de Dios, para traer liberación al pueblo de Dios, utilizando métodos mundanos para alcanzar propósito divino. Es imposible, nunca se ha dado, no se dará. Jamás en la vida se ha dado esto. Nunca, utilizando métodos carnales y mentirosos para alcanzar los propósitos de Dios. Es imposible. El cielo está cerrado para ellos. Ellos son médicos nulos. Y la gente se revolcaba y tenían un distintivo, un t-shirt. Todos ellos tenían un t-shirt. Todo lo que tenían el t-shirt de ese color, ellos se revolcaban. Y él iba, le decía en el nombre de Jesús, sal demonio. Ellos no tenían nada, hermano. Simplemente era para atraer a la multitud, para atraer a la audiencia, para decir que Dios se estaba moviendo. Es una vergüenza defender a Dios bajo la mentira. Hay que hablar la verdad de Dios que está escrita en su palabra. Él dice, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Jeremías que está hablando. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dice Jeremías. ¿Quién de ustedes, de los profetas de hoy en día en la República Dominicana, estuvieron verdaderamente en el secreto de Dios para escuchar su palabra y para hacérsela declarar a mi pueblo? ¿Quién? Él dice. Él está preguntando hoy en día, y él hace la misma pregunta hoy en día a los médicos nulos que andan profetizando sueños vanos, visión mentirosa de su propio corazón,
¿Quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién escuchó la palabra de Dios? Dice Jeremías. Dios dice: no envié yo a aquellos profetas. No fui yo. Para que tú no vayáis a creer en ellos, no fui yo. Si ellos te dicen una palabra errada, distorsionada, no creáis que fui yo, porque yo no lo envié. Tú debes de conocer la palabra de Dios. Tú debes de estar atento, tienes que leer y releer la palabra de Dios y conocer todos los libros que están ahí escritos. Hay gente que no sabe dónde están los libros de la Biblia. Hay gente que usted le dice: búscame el libro de Esther, y cuando viene a ver andan los 65 libros, y por último encuentran el libro de Esther, número 66. Llegué, pues no saben dónde están los libros de la Biblia. Es increíble. Los médicos nulos. Dios dice: yo no envié a esos profetas. Usted sabe los falsos profetas que hoy en día, como nunca. En los tiempos de Pedro y de Jesús había muchos. Hoy hay miles de miles. Y ellos dicen: pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban, y Dios no había hablado con ellos. Dios dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, Dios le dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, dice Dios, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran escuchado mi palabra, ellos le hubieran hablado verdaderamente mi palabra a ellos, y lo habrían hecho volver de su maldad, de sus malas obras, dice Dios. Pero ellos no estaban en mi secreto. Ellos son médicos nulos enseñando la palabra de Dios. Los médicos nulos, ellos son médicos que no tienen la solución al problema de una persona, porque andan buscando su propio beneficio. Los profetas hacían en el versículo 27 que ellos se olvidaran del nombre del Señor, con su sueño que cada uno cuenta a su compañero. O sea, en otra palabra, ellos sacaron la palabra de Dios e introdujeron sus sueños y dijeron: nos vamos a afianzar aquí en estos sueños, y en esto es que vamos a confiar, y estos sueños son los que nos van a dirigir y los que nos van a guiar. Esos son médicos nulos. Ellos sacan la palabra de Dios. Desde que usted sacó la palabra de Dios, usted está muerto inmediatamente, muerto totalmente. Nadie puede sacar la palabra de Dios. Es lo fundamental, es lo central que hay en la palabra de Dios. Así dice el Señor. Se paran ellos en la plataforma y todo el mundo: amén, amén. Coman sapo guisado, amén. Ellos comen sapo guisados. Usted sabe que hay un pastor, creo que en África, en Nigeria, él mandaba a sus feligreses a comer hierba. Pero venga acá, hermano, ¿y de dónde está eso? Como si fueran animales comiendo hierbas. Dentro de la iglesia de Cristo hay hechiceros, brujos, chamanes, agoreros, pitones, gurú. Hay de todo. El problema es discernir quiénes son ellos. Y eso es lo que la iglesia carece hoy en día, de discernimiento espiritual. Discernir, dice la Biblia en el libro de Primera de Juan: probar los espíritus si son de Dios primero. Pruébalo primero. Prueba los espíritus a ver si son de Dios, si son espíritus humanos distorsionados o son espíritus de demonios también que están ahí. Pruébalo, dice. Pero nadie quiere probarlo. Nadie quiere hacer nada. Nadie quiere hacer un doping. Nadie quiere hacer una prueba para ver si es verdad que esos espíritus son de Dios. No, todo el mundo traga cuento, y lo que le dicen se lo tragan todo. ¿Cuántos están aquí? ¿Están aquí? Despiértese. Y lo veo como mirándome la cara, como con esa cara de chupalimón agrio. Médicos nulos que no conocen la palabra de Dios, y si la conocen, la hacen adrede, a propósito, distorsionar las sagradas escrituras para su propia perdición, dice Pedro, que la distorsionan las sagradas escrituras. En el versículo 32 aquí dice el Señor: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas.
y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Ninguno. Ellos, en otras palabras, son unos médicos nulos para este pueblo. Yo no lo envié a ninguno de ellos. Yo estoy contra esas profecías vacías e interminables que no hacen llegar a ninguna persona a ningún lado. Profecías mentirosas de su mente y de su corazón. Ellos no están hablando mis palabras, ellos hablan su palabra, no las mías, dice el Señor. Y cuentan sueños mentirosos y los cuentan como si fuera la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Yo no los envié ni les mandé, para que ustedes estén atentos. No fui yo que lo envié, dice Dios. Estén atentos, yo no lo mandé. Jesús mismo lo dijo. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: aquí está el Cristo, y aquí está el Cristo en el Señor. No lo creáis. Él dice: no crea. Primero, observa la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Yo he escuchado tantas cosas en esta vida, en la iglesia, de tantos profetas, tantas cosas mentirosas, que eso es increíble. Y nunca se cumple la profecía. Hay algunos que han tirado 1 millón de profecías y le ha salido algo. Eso fue que la pegaron. No fue profecía, que pegaron algo que dijeron. Lo pegaron. ¿Usted sabe lo que es pegar? A la suerte. Aquí no estamos a la suerte con la palabra de Dios. Hay otros que se autodenominan, porque ellos, estos profetas, ellos se autodenominan ellos. Y ellos se van para un monte y ellos dicen que solamente Dios le habla en los montes. Yo no sabía que Dios vivía en los montes solamente. Y se van para los montes y se van para allá. Y yo no sabía que Dios nada más hablaba en los montes. Y de allá ellos bajan autoproclamados como profeta de Dios, que Dios lo llamó como profeta, hermano. Pero no tienen nada de Dios, hermano, porque no conocen las sagradas escrituras. Si tú quieres hablarme de profecía, tú vas a tener que hablarme de la palabra de Dios. Y si tú no me hablas de la palabra de Dios, no importa que una doctrina, como dijo Martín Lutero, haga llover milagros todos los días. Si no se ajusta a las sagradas escrituras, debe de ser desechada inmediatamente. Ellos bajan de allá. El profeta fulano de tal, ayer era un pastor. Ya él se encuentra que el pastorado es algo muy mínimo, muy poco. Él quiere que lo llamen el profeta. Hay otros que lo llaman los superapóstoles. Increíble. Ellos quieren que le llamen los superapóstoles. Déjeme decirle algo. Pablo enfrentó a estos falsos apóstoles en su tiempo también. Médicos nulos, apóstoles. Eso está en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque esto, dice Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, diablo, como quiera llamarle, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos dicen que ellos son apóstoles de Cristo. Pero para ser un apóstol de Cristo, ellos tenían que tener ciertos requisitos para ser un apóstol de Cristo. Vamos a ver si ellos cumplen estos requisitos. Porque el primero era ser llamado por Cristo, ver a Cristo cara a cara. Ese era el primero, ser seleccionado por Él. El segundo era ser instruido por el mismo Cristo directamente. El tercero era ser enviado por Cristo. Si ellos tienen esas condiciones, ellos pueden ser un apóstol. Pero ellos nunca han visto a Cristo Jesús. Pablo fue el último de los apóstoles. Dijo: no he visto yo a Cristo el Señor. ¿No se le apareció el Señor Jesucristo en el camino a Damasco a Pablo?
No recibió la revelación directa de parte de Cristo. Él mismo la recibió, la revelación directa de parte de Cristo, hasta tal punto que él, Cristo mismo, lo llevó al tercer cielo, al paraíso. Estos médicos nulos están enseñando al pueblo las cosas incorrectas, diciendo que son apóstoles. Ellos no son nada de apóstoles. Ellos son fraudulentos, engañadores de maldad. Usted ha escuchado un hombre por ahí que dice que él ha subido varias veces al cielo. Ese es el mentiroso más grande que yo he conocido. ¿Cómo es posible que un hombre se preste para hablar de esto? Decir que él ha subido tantas veces al cielo, como que él va para su casa, como que él entra a su casa. Déjame ir a mi casa al cielo, déjame entrar allí. Es una mentira, hermano. Él fue más que el apóstol Pablo al cielo. Él subió más que el apóstol Pablo al cielo. El apóstol Pablo es un bebé de cuna a la vera de este. Hermanos, son obreros fraudulentos, son mentiras. Y todo el mundo dice amén, amén. Ese hombre subió al cielo, subió al tercer cielo. El problema es que él no ve casi a nadie allá. El cielo está vacío. No hay apóstol como los apóstoles. Ellos tiraron el fundamento ya. No hay profetas como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos tiraron el fundamento ya. Los que se dicen ser apóstoles y profetas son médicos nulos delante de Dios. Escúchenlo bien, son médicos nulos delante de Dios. Ellos nunca han visto a Cristo Jesús, ni fueron enviados por Él tampoco. En Apocalipsis 2:2, él dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y cómo lo probaron ellos? Con lo que yo te acabo de mencionar. ¿Tuviste a Cristo? ¿Fuiste llamado por Él? ¿Fuiste comisionado por Él? No, yo no lo he visto. ¿Fuiste enseñado por Él? No, Él no me enseñó. ¿Fuiste enviado? No, Él no me envió. Entonces, ¿cómo eres apóstol? Solamente hay 12 puertas, con los 12 cimientos, con los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y yo no sé a quién de esos apóstoles que Jesús llamó, ellos van a quitar para ponerse ellos en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Yo no sé a quién ellos van a quitar de ahí. No sé. Es para que usted pueda entender y ver el error de los médicos nulos de este tiempo, de falsos profetas y falsos apóstoles. Los médicos nulos de Egipto. Usted sabe que la palabra Egipto en estos tiempos se refiere al mundo, al sistema de este mundo, a la filosofía y la ideología de este mundo. Faraón es una representación simbólica de Satanás. En el capítulo 30, versículos 1 y 3 de Isaías: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, dice el Señor, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, al mundo, al sistema de este mundo, y no han preguntado de mi boca, dice el Señor, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Nótese que él está hablando con su pueblo aquí. Y él está diciendo que el pueblo de él, como hoy en día, ha descendido al mundo a buscar respuesta de los problemas, las dificultades y las adversidades que se está enfrentando a nivel mundial. De la escasez que hay, de una economía tambaleante. Los hijos de Dios han ido al mundo, a Egipto, a preguntar y a buscar respuesta en el lugar equivocado. Ellos descendieron al mundo para preguntarle. Usted sabe, la gente, los cristianos, ellos han ido al mundo a buscar respuesta a sus problemas y dificultades. Y dice Dios: ellos no han preguntado de mi boca. Ellos no me han consultado a mí. Ellos no han venido a preguntarme: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a pasar, Dios? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde tú quieres dirigirme? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo?
Dios dice, ellos no me preguntaron a mí. Ellos tomaron su iniciativa propia de sí mismos y fueron al mundo a buscar consejeros del mundo antes de preguntarme a mí, antes de ir a mi palabra. Mi palabra conoce todas las cosas y sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro, dice el Señor. Mas sin embargo, los hijos de Dios, ellos han ido a confiar y han puesto su confianza en el mundo, en Egipto. Eso es lo que están haciendo. Se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice el Señor. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Recuerde que Faraón representa al diablo. Ellos han buscado consejo en el sistema que el diablo ha establecido y ha implantado en este mundo. No dice 1 de Juan 5:19, hijitos, sabéis que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Solamente la iglesia de Cristo no está bajo la influencia del maligno, sino los del mundo están bajo la influencia del sistema de este mundo. Para que usted pueda entender, todos son y están siendo manipulados por fuerzas espirituales de las tinieblas. Están siendo controlados. Mas sin embargo, hay hijos míos que se han ido a este sistema, a esta filosofía, a esta ideología, a buscar la respuesta. De hecho, hay cristianos que andan buscando en los horóscopos a ver qué le dice el futuro. Cuidado, esos son médicos nulos. No tienen respuesta al problema y a la dificultad que se está enfrentando en estos días. Están creyendo más en los falsos científicos, en la falsa llamada ciencia de este mundo, que en la palabra de Dios. Y se han ido al mundo a preguntarle a los astrónomos, pero no le preguntan a Dios. Se han ido al mundo a preguntarle hasta a los evolucionistas qué va a pasar, pero no le han preguntado a Dios. Ellos han descendido a Egipto y Egipto no tiene la respuesta. Ellos se han puesto en una sombra, pero esa sombra no lo va a cubrir. Esa sombra no le va a dar descanso. Esa sombra no va a protegerlo del sol, dice Dios, porque ellos no han preguntado por mi boca. La fuerza de Egipto o de Faraón, la fuerza del sistema del diablo, se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Simplemente dice Dios, tendrán confusión los hijos que se apartan de mí. No me preguntan a mí y van a buscar respuesta al mundo. Solamente habrá confusión. ¿No sabe que en una iglesia de un pastor en Puerto Rico, la secretaria de él era una satanista, pero él no lo sabía? Ella era una satanista que estaba ahí, y ella era la secretaria de ese pastor, hasta que Dios lo reveló y pudo quitar la máscara de ella. Porque si Dios no lo hace, y si la iglesia no pide el discernimiento de Dios, se va a tener un problema serio. Y de eso es que carece la iglesia de hoy, de discernimiento espiritual. Y para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo justo e injusto, entre lo amargo y lo dulce, es a través de la palabra de Dios. Si usted no conoce esto, si usted no lee eso, si no estudia la palabra de Dios, entonces usted no va a poder discernir, ni yo tampoco, la maldad y la confusión que hay en este mundo. El pueblo de Judá buscó el consejo de todos, excepto el consejo de Dios. No lo buscó. Y lo primero que debemos de hacer es buscar el consejo de Dios. No busquemos médicos nulos para nuestros problemas y dificultades. Los médicos nulos de la evolución y la explosión del Big Bang. Y yo sé que tal vez usted ha escuchado esto de la explosión del Big Bang, de los médicos nulos. Vamos a ver lo que dicen algunos evolucionistas acerca de la evolución. Porque ellos no quieren hacer creer a nosotros que venimos del mono. Qué insulto para el mono. Es un insulto para los monos. Ellos quieren hacerte creer que tú saliste de un animal y que tú diste un brinco en el tiempo
al pasar y transcurrir el tiempo, usted de un mono salió un hombre. Pero todavía vemos que los monos siguen siendo monos. Los chimpancés siguen siendo chimpancés. Los mandril siguen siendo mandril. Y los gorilas siguen siendo gorilas hasta el sol de hoy. Ellos no han cambiado nada. Nada han cambiado. Pero algunos de los evolucionistas dicen, el profesor Luis D. Moore dice, cuanto más estudia uno la paleontología o documentos fósiles, tanto más seguro llega uno a estar seguro de que la evolución se basa solo en la fe. Y voy a explicar por qué solamente se basa en la fe. El profesor Watson, famoso evolucionista, hizo la notable observación de que la evolución es una teoría universalmente aceptada. Escuche, la palabra teoría es algo que se escribe, que se dice, que se redacta, pero no ha sido llevado a la práctica todavía y ha sido demostrado. No hay indicio de eso. No porque se haya observado que ha ocurrido, ni porque pueda probarse que sea cierta mediante evidencias lógicamente coherentes, sino porque la única alternativa, dice él, la creación especial, él dice, es claramente increíble, dice él, comparándola con la evolución. Sir Arthur Kane, famoso evolucionista británico, es igualmente franco en su admisión. Estoy hablando de evolucionistas que están hablando de sus propias palabras. Dice, la evolución no está probada y es improbable. La creemos porque la única alternativa es la creación especial, la cual es inconcebible para nosotros. Si yo le dijera a usted, el cristianismo, Cristo y la Biblia es improbable, no la podemos probar, pero la debemos creer o aceptarla simplemente y llanamente porque debemos de hacerlo. Yo estoy seguro que usted se pararía de esa silla y se iría a su casa y no vendría jamás a este lugar, nunca. Si yo le digo a usted que el cristianismo es improbable y que Cristo es improbable y que la Biblia es improbable, usted no va a creer en nadie. Pero mire que estos hombres de renombre científicos le dicen al pueblo científico de la evolución, ellos son médicos nulos, porque ellos quieren enseñarte que tú viniste de un lugar y de que tú no tienes propósito y no tienes objetivo en la vida, que tú simplemente eres un animal como los demás animales. La única cosa es que tú razonas, hablas, piensas, pero que eres un animal. Eso es lo que ellos creen. Y que le diga a usted, una gente como esta, la evolución es improbable, no puede ser probada. La creemos, él dice, porque la única alternativa, escuche, dice, la única alternativa que hay, no la evolución, él dice, es la creación especial. Y dice, la cual es inconcebible, pero para ellos no pueden concebir eso. Ellos son médicos nulos. Los evolucionistas son médicos nulos. Muchos cristianos, ellos se han perdido en la universidad porque un supuesto profesor le habló de la evolución y le dijo tantas teorías improbables, y ellos creyeron las teorías improbables como si fueran postulados, como si fueran prácticas hechas ya. Y ellos se desviaron, se descarriaron del camino del Señor. El doctor Dwight Hicks, notable biólogo, dice: la evolución es un cuento de hadas para adultos. ¿Por qué? Porque en los cuentos de hadas, en los cuentos de Greenleaf, usted besa a una rana y se vuelve príncipe. Lo mismo en la evolución. Pasa 1 millón de años y una rana se convierte en un ser humano. ¿No es esto evolución? ¿No es esto más bien fe en creer que algo va a suceder al transcurrir el tiempo? No es evolución, es fe. Ellos están creyendo que un mono al pasar el tiempo se convirtió en un ser humano. Eso no es evolución, eso es fe. Ellos son médicos nulos. Ellos no pueden enseñar la verdad. Ellos no tienen la verdad. La verdad vence todo. Ellos tienen miedo. Robert Clark y James Bayes escribieron un libro fuertemente documentado titulado ¿Por qué los científicos aceptan la evolución? ¿Por qué ellos aceptan la evolución? Y ellos son científicos evolucionistas que están escribiendo. Y cuando ellos redactaron, escribieron estos libros,
Estos libros contienen cartas escritas por Charles Darwin. Y si usted sabe quién es Charles Darwin, él es el padre de la evolución. Él escribió el libro de las especies. Él es el número 1 en evolución. Pero nótese lo que ellos dijeron, lo que escribió Charles Darwin en una carta, lo que escribieron los evolucionistas en una carta de ellos mismos, de sus propias manos. Charles Darwin, Huxley, Spencer y otros evolucionistas primitivos, ellos son del 1800, para que ustedes entiendan, señala que estos hombres indicaron en sus cartas por admisión propia, eso ellos admitieron por admisión propia, que saltaron a la doctrina, oiga cómo le llaman ellos, de la evolución, a causa de su hostilidad hacia Dios y su prejuicio contra lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ellos odiaban a Dios. Y ellos quieren darle un camino al hombre que es errado, distorsionado. Un camino que solo lleva a la perdición. Es por eso que los evolucionistas son médicos nulos. Este tipo de evolución. Este tipo de evolución lo que lleva es al hombre a la perdición. Ellos no pueden probar, y no hay prueba alguna, nunca la ha visto, porque ellos dicen el eslabón perdido. Ese eslabón nunca ha sucedido. Ese eslabón nunca ha estado. De que una criatura saltó de una especie a otra. Es decir, que un caballo se convirtió en una tortuga. Eso es mentira. Eso nunca ha sucedido. Eso no va a suceder. Ellos son médicos nulos que quieren introducir la evolución para apartar a la gente, al hombre de Dios. Esto es lo que ellos quieren hacer. Eso es estrategia del diablo, hermano. La Biblia dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en la región celeste. Esas estrategias, Charles Darwin era cristiano y él se desvió. Sigmund Freud era cristiano, él se desvió. Stalin, el comunista de Rusia, él era cristiano, seminarista y se desvió. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que la filosofía del mundo, la evolución del mundo, le iba a llevar al camino hacia una eternidad, pero fuera de Dios. El Big Bang y la creación, ellos han hecho creer que todo vino de un desorden, que el mundo se creó de un desorden, de un caos. Pero ¿cómo es posible? Esos son médicos nulos. ¿Cómo es posible que de un desorden haya un orden perfecto? Es imposible. Si yo le digo a usted que se explotó una imprenta, y de esa imprenta que se explotó salió este libro, ¿usted me creería? ¿Usted creería lo que yo estoy diciendo? Que se explotó una imprenta y de esa imprenta salió ese libro. Usted va a decir: vamos, ¿qué tú te fumaste? ¿Qué fumaste tú, vos? Que se explotó una imprenta y salió un libro con páginas enumeradas, de colores hermosos, con oraciones, con coherencias entrelazadas, con conocimiento. Tú sabes que es imposible. Es como que yo le diga a usted: lo que ellos están diciendo en el Big Bang es esto: que usted agarre un tractor o una retrocavadora desarmada por completa de todas partes, del motor y de todas partes, de la transmisión, y que la metan en una caja y que al menear la caja se vaya armando. ¿Usted cree que eso va a suceder? Usted sabe que es imposible. Eso no va a suceder nunca. Detrás de ese tractor y de esa retrocavadora hay una mente ingeniosa que la creó, que la diseñó primeramente aquí en su pensamiento, luego la dibujó y luego la llevó a la realidad, a lo tangible. Eso es una mente con inteligencia, y es lo que ellos quieren hacerle creer al mundo, que el hombre vino de la evolución, de una explosión. La Biblia dice en el libro de Génesis 1:1 al 3: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba tohu bohu, desordenada y vacía, en caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, dando vida. En aquel momento allí estaba el Espíritu de Dios. Él estaba allí, el Espíritu de Dios, ampollando, dando vida, estaba allí. Eso es la creación especial que es inconcebible para los evolucionistas. Ellos aceptan la evolución porque son hostiles a Dios. Ellos odian a Dios. Ellos son médicos nulos para enseñarte la verdad, para enseñarte el camino, la trayectoria de la vida eterna. En San Juan 1:1-5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, Él dice, y Él era la luz de este mundo, dice las Sagradas Escrituras. Esa es la creación. Usted no vino de un desorden. Ellos tiraron supuestamente el telescopio más famoso y más fuerte del mundo, James Webb, y lo mandaron al espacio para que este telescopio fuera al principio de toda la creación, para que el telescopio averiguara, fotografiara el principio, porque ellos creen o creían que mientras más profundo el James Webb viajaba, el universo se iba a ir cerrando más y más y más, hasta llegar a un punto de donde comenzó todas las cosas. Cuando ellos se dieron cuenta que Él viajó a millones de kilómetros, fotografiando y años luz, se dieron cuenta que en vez de encogerse, el universo se expandía y se expandía y se expandía y se expandía, y era más grande y era más grande y era más grande. Y ellos mismos tuvieron que abandonar la idea del Big Bang, de que no hubo una explosión, sino que hubo una creación, y esa creación es la que Dios dice en su palabra. La Biblia dice en Colosenses 1:15-17: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Escuche la declaración que Él hace. Todas las cosas invisibles y las visibles que vinieron de las invisibles fueron creadas por Cristo. Principados, potestades y tronos. Y si hay tronos, hay reinos. Y si hay reinos, hay reyes. Y si hay reyes, hay príncipes. Hay potestades, hay sirvientes. Usted debe de entender la revelación que el apóstol Pablo está dando aquí. Él está diciendo: allá arriba, allá afuera, fueron creados millares de millares, allá arriba, de ángeles. El universo no está vacío. El universo está lleno. Salmo 68:17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Oh, Dios tiene carro. Si usted no lo sabía, Él lo tiene. Le digo en este día que los médicos nulos están por todas partes. Lea la Biblia, escudriñela y dígale a Dios que le dé entendimiento y sabiduría de su palabra, porque Dios lo va a hacer si usted pide el consejo de Dios. Padre, yo te doy gracias en este día, y gracias por tu palabra, Señor Dios. Gracias porque eres un Dios perfecto, eres un Dios bueno, misericordioso. Señor Dios, mira a las personas que escucharon y vieron este mensaje en este día. Señor, que tú les ayude y fortalezca la fe del débil. Que tú le des fuerza al cansado y multiplique la fuerza al que no tiene ninguna. Que aquel que estaba pensado, Señor Dios, abandonar tu camino, levántalo, Señor Dios. Fortalécelo, Padre Celestial. Ayúdalo, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuestro hermano